Vamos a iniciar entonces con el método de ecuaciones diferenciales exactas. Para este método nosotros vamos a estar trabajando nuevamente con las ecuaciones diferenciales en su forma diferencial. Si ustedes recuerdan, el día de ayer estábamos viendo que si una ecuación diferencial yo la podría escribir como m de x, y por el diferencial de x más n de x, y por el diferencial de y igualada a 0. Esta ecuación yo la podía decir que está en su forma diferencial, ¿de acuerdo? Y vimos que tenían que cumplir ciertas características la función m y la función n para que nosotros podamos decir que entonces eran homogéneas del mismo grado. Si eran homogéneas del mismo grado, entonces podía usar el método de sustitución, ya sea que sea una sustitución u de x o b por y, o que hagamos una sustitución de tipo función lineal. Pero algo que también mencionamos el día de ayer es que no necesariamente todas las ecuaciones diferenciales escritas de esta forma se iban a poder resolver por el método de sustitución. Las restricciones o los problemas iban a estar cuando la m y la n de entrada no sean consideradas como coeficientes homogéneos. Y el otro problema iba a ser que aunque fueran coeficientes homogéneos, no sean del mismo grado. Entonces ahí vamos a tener dos pruebas que pasar para poder iniciar con el método. En este caso, el método de ecuaciones diferenciales exactas es un método complementario al método que vimos el día de ayer, porque nos va a permitir nuevamente resolver ecuaciones diferenciales de este estilo, pero sin tener que pasar por la situación de homogeneidad y sin tener que verificar que son del mismo grado. Es decir, voy a poder resolver aquellas que no sean homogéneas, que no sean de coeficientes homogéneos. ¿Sí estamos? Entonces esto es lo primero que hay que dejar claro, para qué nos va a servir este método y cuál es la diferencia con el método anterior. Y ahora les voy a plantear una ecuación diferencial y quiero que ustedes la observen bien y me digan con cuál de los métodos que hemos visto anteriormente creen ustedes que se pueda resolver. Entonces la ecuación diferencial es y por el diferencial de x más x por el diferencial de y igual a 0. Obsérvenla, chicos, y me dicen ¿cómo puedo resolver esta ecuación diferencial? ¿Será una ecuación diferencial que se pueda separar? ¿Será una ecuación diferencial que se pueda hacer por método de sustitución? ¿Qué dicen? ¿Cuál será el método más rápido para poder resolverla? De los que ya hemos visto, solo hemos visto dos hasta el momento. ¿Cuál podrían utilizar? ¿El de separación? ¿El de separación por qué? O sea, el de separación tendría que ser así, ¿no? Y por el diferencial de x es igual a x por el diferencial de y. Y puedo hacer el producto cruzado, ¿no? Entonces me quedaría dx sobre x igual a dy sobre y. Y ya no voy a tener problema, ¿no? Para hacer las integraciones y todo. O sea, el método de separación o separación de variables parece ser el más fácil en este caso. Entonces, ¿para qué me voy a complicar la vida si el método de separación de variables yo lo puedo resolver así? Muy bien, porque esta ecuación diferencial es muy simple, es muy sencilla. Sin embargo, el método de ecuaciones diferenciales exactas va a partir de una expresión similar a esta, ¿ok? O a la que tenemos en la parte superior, y nos va a permitir ver o identificar la parte izquierda de mi ecuación diferencial como el diferencial de una función. Aquí lo voy a poner, diferencial de una función de dos variables. ¿Cómo será esto del diferencial de una función de dos variables? ¿Se acuerdan cómo se calcula el diferencial de una función de dos variables, sí o no? O sea, si yo quería calcular, por ejemplo, el diferencial de z, ¿a qué era igual el diferencial de z, chicos? ¿Se acuerdan? Suponiendo que z es una función f de x, y. Ahí los que llevaron cálculo y análisis vectorial conmigo, chicos,
no me dejen mal. ¿Cómo calculábamos el diferencial de z? Está facilita hasta lo podemos ver como una fórmula. Nada, ¿no se acuerdan? Era con diferenciales parciales, algo así. Derivadas parciales, ¿no? ¿Qué tenía que hacer? La derivada parcial de z respecto de x, chicos. Derivada parcial de z respecto de x por el diferencial de x, más la derivada parcial de z respecto de y por el diferencial de y. Eso es lo que yo tenía que hacer, chicos. ¿Ok? Entonces, este método va a estar basado en el concepto de diferencial de una función de dos variables. ¿De acuerdo? El método de ecuaciones diferenciales exactas. Ahora, la ecuación diferencial que yo les planteé en un principio, y por dx más x por dy, yo la puedo ver como el diferencial de una función. Vamos a suponer que mi función z es igual a la función x por y. ¿Estamos? Entonces, el diferencial de z, ¿a qué sería igual? Pues la derivada parcial de la función respecto de x, en este caso es y, ¿están de acuerdo conmigo? Por el diferencial de x, más la derivada parcial de la función z respecto de y, pues es x por el diferencial de y. Aquí tenemos en este caso y de x más x por dy. Esto que nosotros tenemos de este lado es el diferencial de z. Es exactamente lo mismo que yo tenía en mi ecuación diferencial. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que nosotros tenemos es un diferencial igualado a 0. ¿Sí estamos? Pero, Profesor, ¿sí? ¿Te escucho? nada más me perdí. ¿De dónde salió z igual a xy? Yo la definí. O sea, yo dije, vamos a suponer que yo tengo una función z igual a xy. Su diferencial entonces sería este. ¿Ok? Entonces lo que yo estoy viendo es que existe una función z de dos variables, de modo que cuando yo calculo su diferencial es lo que yo obtengo en mi ecuación diferencial. ¿Sí estamos? Entonces esta función z yo la invento para que justamente al aplicarle el diferencial me dé exactamente lo mismo que lo que yo tenía en mi ecuación diferencial. Ok. ¿Ok? Bueno, entonces lo que yo quiero que ustedes observen es que al final de cuentas lo que nos está quedando es esta expresión es un diferencial de una función de dos variables que se está igualando a 0. Entonces hay que tomar en cuenta que para que esto sea válido o para que esto ocurra, entonces voy a necesitar que pues la función sea una constante. Es decir, vamos a suponer lo siguiente. Esto ya lo tenemos. Listo. El diferencial de z de una función z igual a f de xy es esta expresión. ¿Ok? Cuando mi función f de xy es una constante, ¿sí? Es una constante. Entonces la ecuación va a implicar que el diferencial de z sea igual a 0. Es decir, el diferencial de z para una función z igual a f de x igual a una constante va a ser 0. Por lo tanto, lo que me va a quedar como resultado es el diferencial de z respecto de x por dx más el diferencial de z respecto de y por dy es igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo sé que esta función es una constante. Esto que nosotros tenemos acá, chicos, es lo mismo que yo tenía acá. ¿Ok? Quiero que ustedes observen. Esto es lo mismo que yo tengo acá. Lo estoy igualando a 0. Ah, ok. Eso significa que las ecuaciones diferenciales que vamos a estar resolviendo nosotros en este método son ecuaciones diferenciales en donde la función, quiero que ustedes observen esto, la función m, esta que tenía yo acá, esta función m necesariamente tendría que ser ¿quién? La derivada parcial de la función de dos variables respecto de x.
Y la función n, esta que nosotros tenemos acá, necesariamente tendría que ser la derivada parcial de z respecto de y, para que entonces tenga la misma estructura, la forma diferencial que la que nosotros estamos observando aquí. Es decir, esta sería mi m de x, y esta sería mi n de x, y. El método de ecuaciones diferenciales exactas va a implicar que nosotros sepamos identificar quién es la función f de xy. Aquí el meollo del asunto es quién es la función. Porque si nosotros sabemos quién es la función, pues ya vamos a poder encontrar pues la función, en este caso y, vamos a poder despejarla. ¿De acuerdo? No sé si estoy quedando claro con esto que estoy explicando hasta el momento. Si tienen alguna duda, chicos, es el momento que me pregunten. ¿Cómo sabes cuál es m y cuál es n? ¿No es indiferente o...? No es indiferente. M siempre es la función que multiplica el diferencial de x y n siempre es la función que multiplica el diferencial de y. Ok. Profe, entonces vamos a buscar las funciones m y n y llevarlas a la forma diferencial. No, al revés. Yo te voy a dar la ecuación diferencial así y tú vas a tener que identificar a este lado izquierdo como el diferencial de una función de dos variables. Si tú logras identificar quién es la función de dos variables, ya lo hiciste. ¿Por qué? Porque ya vamos a tener prácticamente el resultado de la ecuación diferencial. Recuerden que una de las cosas que vimos en la primera sesión era que yo podía tener una solución implícita. ¿Se acuerdan de las soluciones implícitas? Las soluciones implícitas son funciones de dos variables, g de x, y más una constante. Bueno, pues aquí algo parecido va a ocurrir. El resultado de una ecuación diferencial exacta por lo general nos va a dar una solución implícita, porque lo que nosotros vamos a buscar al final de cuentas es z, que es una función de dos variables. ¿Sí estamos? Si logramos encontrar z, o sea, si logramos encontrar la función de dos variables, prácticamente ya tenemos resuelto nuestra ecuación diferencial. El método consiste en encontrar a la función de dos variables. En eso consiste el método. Ojo con esto. M y n no son mis funciones de dos variables, son las derivadas parciales de mi función de dos variables. Por eso quería hacer este desarrollo para que ustedes vieran de dónde salieron esta derivada parcial respecto de x y esta derivada parcial respecto de y. Si nosotros hacemos un símil entre esta estructura y esta estructura, entonces vamos a reconocer que m tendría que ser la derivada parcial respecto de x y que n tendría que ser la derivada parcial respecto de y, para que cuando nosotros hagamos el método ya sepamos a quién igualar a la derivada parcial de x y a quién igualar a la derivada parcial de y. ¿Alguna pregunta más antes de pasar a lo siguiente? Esto es como la introducción a lo que nosotros vamos a estar haciendo en el método. Claro, el método todavía no lo hemos desarrollado, solamente esta es la idea, el concepto de lo que nosotros vamos a estar desarrollando. Para que quede un poco más claro, vamos a hacer lo siguiente. Probando, ¿me escucha, bro? Sí, te escucho, Octavio. ¿Puedo poner un ejemplo? Sí. Vamos a pensar en lo siguiente. Si yo tuviera a la expresión x cuadrada menos 5 por xy más y cúbica igual a c, a una constante, ¿están de acuerdo que si yo derivo parcialmente, o sea, si yo aplico yo quiero calcular el diferencial de esto, de esta expresión, es decir, yo quiero calcular el diferencial de la constante, ¿cuál será el diferencial de esta expresión? Entonces, el diferencial de la constante sería igual a la derivada parcial de la expresión que nosotros tenemos acá, que yo le voy a llamar z, de z respecto de x,
por el diferencial de x más la derivada parcial de z respecto de y por el diferencial de y. Ok, y ya está. Pero yo sé que si lo que tengo del lado derecho es una constante, su derivada o su diferencial se va a hacer 0. O sea, esto se va a hacer 0. O sea, lo que me va a quedar aquí de este lado izquierdo es 0. Pero lo que me queda del lado derecho no es 0, sino que hay que derivar. Por ejemplo, la derivada parcial respecto de x de esta expresión sería 2x menos 5y. ¿Están de acuerdo conmigo? Y esto lo tendría que multiplicar por el diferencial de x. Más, ahora, la derivada parcial de esto respecto de ¿quién? De y sería menos 5x más 3y cuadrada. O lo que es lo mismo, si lo voy a poner así, menos 5x más 3y cuadrada por el diferencial de y. Esto, chicos, que yo obtengo aquí es una ecuación diferencial. Ecuación diferencial ordinaria en su forma diferencial. Ok, si yo les pidiera resolver esta ecuación diferencial, lo que nosotros tendríamos que buscar es esto. Esto es lo que tendríamos que encontrar. Ok, entonces este método va a tratar de que nos den esto y nosotros lleguemos a esto, tratando de ver quién es la función z de dos variables que cuando yo derivo parcialmente respecto de x y parcialmente respecto de y, me da a mi función m de x, y me da a mi función n de x, y. Sabemos nosotros que si tenemos una derivada parcial, aún viendo las dos derivadas parciales, así a simple vista o por simple inspección, yo no puedo saber quién era la función original de la cual proviene. El método va a llevarnos a encontrar justamente el camino de regreso a la expresión original que nosotros teníamos. ¿Sí queda más claro ahora esta idea? Solo una pregunta. Siempre vamos a suponer que, por ejemplo, el diferencial de z es el diferencial de la constante. Sí, porque acuérdate que nosotros buscamos una familia monoparamétrica. En la familia monoparamétrica está nuestra constante. ¿Sí estamos? Entonces yo puedo suponer que si despejo esa constante, entonces lo que me va a quedar del lado izquierdo es una expresión en términos de x y y. ¿Sí estamos? Por eso puedo suponer lo de la constante, porque yo sé que la solución de una ecuación diferencial contiene un parámetro dentro de sí misma. Entonces digo, ok, despejas el parámetro y lo que te queda es una función de dos variables igualada a un parámetro. Ok, es decir, esto es lo mismo que tener una función g de x, y igualada a la constante, o g de x, y más c igual a 0. Y esto es lo que nosotros conocemos como una solución implícita, ¿de acuerdo? De la ecuación diferencial. Entonces partimos de la solución, derivé y llegué a la ecuación diferencial. Entonces lo que yo les quiero mostrar ahora es el camino de ida. Más bien lo que yo les mostré fue como que el camino de regreso, porque yo ya tengo la solución, derivo parcialmente y llego a esto. Esta es mi ecuación diferencial. Ahora, ¿cómo voy de mi ecuación diferencial a mi solución? Es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Sí queda claro? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Dudas? Ahora vamos a ver cuál es la definición de una ecuación diferencial exacta, para que nos vaya quedando un poquito más claro en cuándo aplicar y cuándo no aplicar el método de ecuación exacta. Si nosotros tenemos una expresión diferencial como la que ya les he mostrado, m de x, y por el diferencial de x más n de x, y por el diferencial de y, esta se llama expresión diferencial. Si nosotros tenemos una expresión diferencial, vamos a decir
que es una diferencial exacta en una región R del plano XY. ¿Por qué en una región R? Porque acuérdense que el dominio de una función de dos variables es una región del plano. ¿Sí? Si tengo una función de dos variables, su dominio es una región del plano, no es un intervalo en la recta numérica. Entonces, vamos a decir que es una ecuación diferencial exacta si esta corresponde a la diferencial de alguna función f de x, y. Esto significa que sea una diferencial exacta, que existe una función para la cual nosotros vamos a poder hacer su derivada parcial respecto de x, su derivada parcial respecto de y, y nos va a quedar la misma estructura. Es decir, si no existe la función f de x, y, entonces no es una función diferencial exacta. Entonces, se dice que es una ecuación exacta si nosotros además la igualamos a 0. ¿Sí? Si nosotros al igualarla a 0, nosotros vamos a construir una ecuación diferencial porque estamos relacionando derivadas con funciones y con una igualdad. Esto implica que lo que tengo del lado derecho es el diferencial de una constante. ¿Estamos? Si la expresión de este lado resulta que es una diferencial exacta, todo esto que está aquí, entonces mi ecuación diferencial se va a llamar ecuación exacta y la vamos a resolver por el método que les voy a mostrar en un momento. Quiero aquí usar otro ejemplo. Les voy a dar la función, la ecuación diferencial x cuadrada y cúbica por el diferencial de x más x cúbica y cuadrada por el diferencial de y igual a 0. Esta es mi ecuación diferencial. ¿Estamos? Pregunta: ¿ustedes creen que esta es una ecuación diferencial exacta? ¿Sí o no? ¿Es una ecuación diferencial exacta? ¿Qué dicen? Creo que me suena una de separación de variables. ¿Cómo? No sé. Es que igual parece una de separación de variables, ¿no? Sí, o sea, no estamos diciendo que no se pueda resolver por el método de separación de variables. Acá lo único que hay que tener cuidado, como les dije en un principio, la que vimos en el primero se podía resolver por separación de variables. Ok, punto y aparte, este método también nos va a mostrar un camino nuevo para resolver ecuaciones diferenciales. Si bien esta yo podía intentar resolverla por separación de variables, también la voy a poder resolver por el método de ecuaciones exactas. ¿Cuándo voy a aplicar el método de ecuaciones diferenciales exactas? Cuando lo que yo tenga del lado izquierdo, primero que nada tiene que ser igualada a 0, y lo que yo tenga del lado izquierdo sea un diferencial exacto. ¿Estamos? Entonces, mi pregunta es, ¿esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Porque está en una forma diferencial. Pero eso no es suficiente. O sea, no es suficiente con que esté en una forma diferencial. O sea, recuerden que para que sea una ecuación diferencial exacta, tiene que provenir de alguna función f de x, y. Sí, mi pregunta es, ¿existe, en otras palabras, cómo puedo resumir o cómo puedo traducir la pregunta si es una ecuación diferencial exacta? Es, ¿existe una función f de x, y tal que el lado izquierdo sea el diferencial de f de x, y? Eso es, en eso se resume esta pregunta. O sea, ¿existirá una función f de x, y de modo que esto que estamos observando del lado izquierdo sea su diferencial? Y si existe, ¿quién es? ¿Quién es la función de f de x, y? Pues solo había que integrar, ¿no? ¿Integrar? ¿Así nada más?
Pues... No es tan sencillo, sí, no es tan sencillo. Bueno, sí, la idea sí es integrar, pero ahorita no es, o sea, no es tan sencillo el procedimiento de integrar, porque acuérdate que cuando yo integro funciones de dos variables, solo puedo integrar con una variable al mismo tiempo. ¿Ok? Así, a simple vista, nada más así como por inspección, ¿cuál creen ustedes que sería la función f de x, y? Véanla bien, vean sus derivadas parciales. Recuerden, lo que tengo del lado izquierdo, o sea, lo que tengo junto al diferencial de x, esta de aquí sería f sub x y esta de aquí sería f sub y. ¿Ok? Entonces, así como dirían a ojo de buen cubero, ¿cuál sería la función f de xy del cual provienen esas dos derivadas parciales? Pues sería x cúbica y cúbica. No sería suficiente. Derívalas parcialmente y no te va a dar eso. Está cerca, está cerca. Te hace falta algo. C más C. No tiene nada que ver la constante ¿No? aquí. No. 2x cúbica, y cúbica. No, cerca. Tibios. Observen las dos expresiones. Una tiene x cúbica y cuadrada y la otra x cuadrada y cúbica. Son derivadas parciales de una misma función. Una respecto de x y una respecto de y. ¿De qué función son derivadas parciales? Sería de la función z. Sí, pero ¿cuál es la función z? Nada, chicos, matan su pavo. ¿Cómo va a ser? Voy a empezar a dudar de esos que pasaron cálculo y análisis vectorial, ¿eh? X cúbica y cúbica. Cerca, ya lo dijeron hace ratito. 1/3 de x cúbica y cúbica. Para que al derivar parcialmente respecto de x se cancele el 3 que baja, en este caso 3x, pum, se va a cancelar con el 1/3 y te va a quedar x cuadrada y cúbica. Y para que cuando yo derive respecto de y, también se cancele la potencia del cúbica con el coeficiente 1/3, y entonces sus derivadas parciales serían estas dos, chicos. Si esta es mi función f de xy, lo que tengo del lado izquierdo de la ecuación diferencial es un diferencial exacto. ¿Estamos? Bien. Esto no es el método. Esto es tanteo, es decir, esto yo lo único que hice fue ponerles una ecuación sencillita, de modo que ustedes puedan con simple inspección identificar cuál era la función f de xy. Esto va a ser lo que nos va a interesar, chicos, encontrar a f de xy. Si encontramos a f de xy, ya estamos a un paso de terminar. ¿Ok? Bueno, ahora sí, hay una forma en que nosotros podemos saber que una ecuación diferencial va a ser exacta sin tener que encontrar primero la función, porque entonces así no tendría chiste. Porque ustedes me van a decir: oiga, profe, pero si entonces se trata de encontrar el resultado para saber si es exacta o no es exacta, pues en qué momento voy a poder discernir al principio del método. Es decir, yo no voy a poder saber hasta el momento de terminar. No, existe un criterio para que nosotros podamos saber cuando vemos la ecuación diferencial si se trata de un diferencial exacto o no, y es el que les voy a mostrar a continuación. Se llama criterio para una diferencial exacta. ¿En qué consiste este criterio? Dice: sean m de xy y n de xy continuas, ojo con esto, tienen que ser funciones continuas,
y que tengan primeras derivadas parciales continuas. También siempre, no hay que dejar de lado estas características. En una región rectangular R definida por A y B para X y C y D para Y. Entonces, una condición necesaria y suficiente, es decir, ya no necesito otro criterio, es necesaria, quiere decir que yo requiero de este criterio, y suficiente quiere decir que ya no necesito de nada más. Para que m de x, y por diferencial de y más n de x, y por el diferencial de y sea una diferencial exacta, es que la derivada parcial de m respecto de y sea exactamente lo mismo que la derivada parcial de n respecto de x. Si estas derivadas parciales son igualitas, ya no necesito hacer otra verificación. Ya puedo asegurar que se trata de un diferencial exacto, y entonces voy a poder iniciar el método de solución. ¿Ok? Esto es, digamos, el primer filtro, como en el caso que vimos ayer de sustitución, que teníamos que verificar si eran homogéneas o no. Bueno, aquí también vamos a tener que verificar que sus derivadas parciales respecto de y y respecto de x son exactamente iguales. ¿De quién? De las funciones m y n, no se van a confundir, de las que yo ya tenía. Voy a volver a copiar el ejemplo que estábamos viendo en la anterior. La ecuación diferencial era x cuadrada y cúbica por el diferencial de x más x cúbica por y cuadrada por el diferencial de y igual a 0. Entonces, ya les había comentado pues que esta sí es una ecuación diferencial exacta, porque lo que tengo del lado izquierdo es un diferencial exacto. Pero vamos a suponer que yo no les dije eso, no les conté nada y no encontramos a la función de f de x. ¿Cómo saber si lo que tengo aquí de este lado es un diferencial exacto? Pues usando este criterio. ¿Quién es la función? Hay que volver a derivar, ¿no? Exactamente, pero ahora lo que voy a tener que derivar son las funciones que yo tengo acá. Este es m y este es n. Entonces vamos a derivar primero a m respecto de ¿quién? De y. Entonces la derivada parcial de m respecto de y, ¿quién sería? Sería 3x cuadrada y cuadrada. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. ¿Y quién sería la derivada parcial de n respecto de x? Lo mismo. Sería 3x cuadrada por y cuadrada. Órale, me quedó exactamente lo mismo. Como son exactamente iguales, esto quedó exactamente igual a lo del lado izquierdo. Entonces, sí es una ecuación diferencial exacta. Y ahora lo que nos queda es resolverla. Ahora el método es otra cosa. Ahorita lo único que hemos hablado es de qué significa que sea una ecuación diferencial exacta y cómo puedo verificar que la tengo que resolver por el método de ecuaciones diferenciales exactas. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Vamos a ver ahora el método de solución de una ecuación diferencial exacta. Este método de solución es un procedimiento que nos va a llevar justamente a encontrar pues mi función de dos variables. Eso significa que yo voy a partir de esa suposición. ¿Ok? Si yo tuviera una ecuación diferencial de la siguiente forma: m de x, y por el diferencial de x más n de x, y por el diferencial de y igual a 0. Mi primer paso es verificar que es una ecuación diferencial exacta. Vamos a suponer que sí es una ecuación diferencial exacta. Ok, esto ya lo tengo. Muy bien. Si yo ya verifiqué que es exacta, el siguiente paso sería: bueno, entonces si es una ecuación diferencial exacta, debe de existir una función f de x, y, ¿ok? Tal que la derivada parcial de f respecto de x va a ser igual a mi función m de x, y. ¿Están de acuerdo? Entonces,
La pregunta es, ¿qué pasaría si yo integro del lado izquierdo y del lado derecho respecto de x? ¿Qué es lo que voy a obtener? Entonces voy a escribirlo. Si yo integro del lado izquierdo la derivada parcial de f respecto de x, la integro respecto de x, y hago lo mismo del lado derecho, integro a mi función de dos variables respecto de la variable x. Del lado izquierdo, ¿están de acuerdo que lo que me va a quedar es únicamente la función f de xy directamente? Pues sí, ¿no? Sí, me va a quedar mi función de f de xy. Sí. Y del lado derecho, lo que me va a quedar es ¿quién? Pues igual f de xy. No, no sabemos. No necesariamente, porque si, mira, si yo integro a f, de acuerdo con el teorema fundamental del cálculo, si yo integro la derivada, lo que obtengo es f directamente. Es el teorema fundamental del cálculo. Pero si yo integro a m, no puedo asegurar que llego a f, porque m es derivada parcial. ¿Sí estamos? Entonces, Pero... sí, m y f no son lo mismo, ¿eh? Una cosa es la función original, que yo estoy integrando la derivada de la función original, eso sí me va a llevar a la función original. Pero si yo estoy integrando una derivada parcial de la función original, no necesariamente me va a llevar a la función original. Como no sabemos cuánto va a dar, yo la tengo que dejar en términos de la integral. Pero aquí hay que agregar algo más. ¿Qué pasa cuando nosotros integramos, chicos? ¿Qué pasa cuando nosotros integramos? ¿Me queda una constante? Van a aparecer constantes, pero estas constantes, como estoy derivando parcialmente, como estoy integrando respecto de x, significa que esa constante originalmente tendría que ser una función que solo dependa de y, para que cuando yo la derive se haga cero, o sea, para que la tengamos como una constante. Es decir que al momento de integrar, esta parte no la voy a poder cambiar por nadie, o sea, la voy a tener que dejar así como x, y, pero le voy a tener que agregar una función g de y. Esta función g de y va a jugar el papel de la constante de integración parcial. Constante de integración parcial, por eso solo es una función que depende de y. La única forma en que esta no estuviera en la derivada es que solo dependa de y. Bueno, hasta aquí es la primera parte. Entonces, mi primer paso es verificar. Si es exacta, listo. Segundo paso, partimos de la idea de que la derivada parcial de f respecto de x tiene que ser mi función m. Y entonces buscamos a la función f de xy. Todo esto es el segundo paso. Ya tenemos a mi función f de xy. Esto que está aquí, chicos, lo voy a dejar en stand-by, ¿ok? Aquí le voy a poner una pausa, lo vamos a almacenar y voy a continuar haciendo una nueva suposición. Ahora, como nosotros ya sabemos que debe de existir una función f de xy, entonces va a pasar lo mismo con la derivada parcial respecto de y. La derivada parcial de f respecto de y tendría que ser igual a la derivada parcial de lo que tengo aquí. ¿Están de acuerdo? O sea, si yo ya sé quién es f, si yo ya encontré a f en términos de integrales, pues lo que me va a tocar hacer es derivar a todo lo que está del lado derecho. Entonces va a ser la derivada parcial respecto de y. ¿De quién? De todo esto, de la integral de m de x, y por el diferencial de x más g de y. Todo esto. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿a qué debe ser igual la derivada parcial de la función f respecto de y? Además de que a la derivada parcial de esto, ¿a qué también debe ser igual? ¿Quién era mi derivada parcial de f respecto de y al principio? La función n. Esto debería ser igual a la función n de x, y. ¿Ok?
Ahora vamos a aplicar la derivada y vamos a dejar todo en términos de mi función n y m. Entonces, ¿qué va a quedar acá? Si aplico la derivada a la integral, no sé qué me va a quedar porque estoy derivando respecto de y y aquí estoy integrando respecto de x. Es una incógnita. O sea, ahorita simbólicamente no sabemos qué va a quedar, así que lo voy a dejar expresado con símbolos. La derivada parcial respecto de y de la integral de la función m de x, y por el diferencial de x. Más si derivo parcialmente de respecto de y una función que solamente depende de y, aquí sí puedo saber qué me va a dar simbólicamente. Me va a dar g' de y. Si me va a dar la primera derivada de la función g. Y del otro lado, pues ya, nada más tenemos a n de x, y. Muy bien, voy a despejar a g' de y. Si despejamos, pues todo este término que tengo del lado izquierdo, toda esta cosota, lo voy a pasar del otro lado. Entonces, ¿cómo me va a quedar? G' de y va a ser igual a n de x, y menos la derivada respecto de y de la integral de la función m de x, y por el diferencial de x. Ya estamos a punto de llegar. ¿Ok? Y listo, chicos. ¿Cuál es el último paso? ¿Qué creen que es el último paso? Este es el paso número 3, perdón. Paso número 3. Hacemos la suposición de f de la derivada parcial respecto de y lo que vamos a encontrar es quién es g' de y. ¿Por qué me interesaba saber quién era g' de y? Porque yo ya sé que la función f de x, y depende de g de y. Entonces, si yo ya tengo g' de y, ¿qué creen que tengo que hacer? Paso número 4. Ya teniendo a g' de y, lo que tendría que hacer es integrar respecto de quién. Integrar. ¿Ya? Muy bien. Respecto de y. Y listo, lo que voy a obtener es g de y. Ya teniendo g de y, no lo voy a escribir en símbolos porque aquí tendría que poner todas las integrales y me va a quedar una doble integral. Entonces, nada más para que tengan en cuenta, tengo que integrar respecto de y. Voy a obtener a g de y el último paso, número 5, sería sustituir g de y. Voy a ponerle aquí era esta, le voy a llamar a esto asterisquito. Entonces vamos a sustituir y en ¿dónde? En asterisquito. Y ¡taram! Lo que me va a quedar al momento de sustituir es mi función g f de x, y. ¿Estamos? ¿Más qué? Más una constante, porque en este momento, cuando nosotros hagamos todo este procedimiento, la función f de x, y la voy a igualar a una constante. ¿Por qué la voy a igualar a una constante? Porque ya habíamos dicho que si la estructura era esta, significa que lo que tengo del lado derecho tiene que ser una constante. Por lo tanto, aquí agregamos al final una c. Y tan, listo, chicos. Esta sería mi solución. Listo. Este es el método que se sigue. Ahora, así como lo hice empezando... Sí, escucho. Eso quería ver, ¿cuál era asterisquito? Donde les dije, vamos a pausar, vamos a guardar este resultado. Este resultado de aquí, lo guardé. Obviamente aquí quiero aclarar varias cosas. Primero, esta integral no la voy a estar arrastrando, no voy a estar arrastrando el símbolo integral, sí la voy a poder calcular. Solo que ahorita simbólicamente no la pude calcular, pues porque no sé quién es m.
pero sí se va a poder calcular. O sea, de aquí voy a tener una expresión. Esta no la voy a poder calcular, o sea, no sé quién es, la voy a tener que escribir en términos de literales, G de Y. Cuando yo pase aquí es cuando yo ya voy a saber qué forma tiene G' de Y. Y cuando yo sepa qué forma tiene G' de Y, al integrar voy a obtener a Y. O sea, cuando yo llegue aquí ya voy a saber quién es la función G de Y explícitamente. Y por eso voy a poder sustituirla acá. Y tan se acabó. Ya tengo mi función f de xy y la tengo que igualar a la constante de integración. O sea, a la constante en este caso del diferencial, que va a ser justamente el parámetro de mi solución implícita. ¿Ok? Otra cosa que quisiera aclarar aquí es que así como yo empecé con m, podría yo empezar al revés. Podría empezar con n y tendría que hacer lo mismo. ¿Qué va a cambiar? Que en lugar de ser g de y va a ser g de x. Aquí va a ser g' de x. ¿Ok? Y aquí tengo que hacerlo. La segunda vez lo tendría que hacer con la diferencial de f respecto de x y aquí igualarlo a m de x. O sea, puedo hacerlo en cualquiera de los dos caminos. Si estamos. ¿Cuál es el más fácil? ¿Cuál es el mejor? No hay uno mejor ni uno más fácil. Solamente es tener como ir identificando. A final de cuentas, recuerden que las derivadas parciales de m y de n van a dar lo mismo. Tal vez escoger la que sea más fácil de integrar en un principio para poder llegar a este resultado y ya luego pues hacemos la construcción con la función g de y. Preguntas, chicos, antes de pasar a ejemplos del método de solución. Quiero escuchar sus preguntas. Nuestro primer ejemplo, vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial exacta. Bueno, como les decía, van a poder observar que del lado izquierdo tiene una forma diferencial. Tengo una función m de xy multiplicada por el diferencial de x. Tengo una función n de xy multiplicada por el diferencial de y está igualada a 0. Vamos a hacer nuestro primer paso. Nuestro primer paso es verificar que se trata de una ecuación diferencial exacta. Aquí yo ya no voy a ver si es homogénea o no es homogénea o coeficientes homogéneos. Lo que sí les digo es que si ustedes no tienen la indicación que es una ecuación diferencial exacta, tendrían que ir verificando método por método. Esto es un poco más tardado. ¿Okay? En este caso yo ya voy a suponer que se va a tratar una ecuación diferencial exacta. Entonces vamos a ver, ¿quién sería la derivada parcial de m respecto de y? Sería 2x. ¿Quién sería la derivada parcial de n respecto de x? Aquí sería también 2x. ¡Tarán! Listo. Se cumplió el primer paso. Sí es exacta. Esa es mi conclusión. Sí es exacta. Y como se trata de una ecuación diferencial exacta, entonces voy a resolverla por el procedimiento que acabamos de ver. ¿Con quién quiere que empiece? ¿Con m o con n? Con m. Bueno, vamos a hacer este ejemplo con m y el siguiente lo hacemos con n. Para que vean que da exactamente lo mismo. Entonces yo voy a suponer que la m es la derivada parcial de alguien. Es la derivada parcial de una función f que existe respecto de x. Maestro. Sí, escucho. Entonces, como primer paso hay que ver si las funciones son exactas derivando parcialmente, ¿no? Sí, esto exactamente. Es verificar que se trata de un diferencial exacto. Lo que tengo del lado izquierdo. ¿Ok? Ya que verificaste que se trata de un diferencial exacto, ya podemos proceder al método. ¿Sí estamos? ¿O tienes alguna otra pregunta? No, está bien, sí. Perfecto, gracias. Entonces les decía, voy a suponer entonces que existe una función f tal que su derivada parcial respecto de x pues va a ser justamente mi función m. Ojo, la función m es esta de acá arriba, no esto. La función m sería 2xy. ¿Ok? Pues mi siguiente paso es encontrar a mi función f de xy. F de xy es el resultado de integrar lo que tengo del lado izquierdo respecto de x, así como lo que tengo del lado derecho respecto de x. Bueno, si integramos lo que tengo del lado izquierdo, pues aquí voy a obtener a la función f de x, y. Y del lado derecho, ¿cuál es la integral? A ver, chicos, ¿cuál es la integral de 2xy respecto de x? X cuadrada y. X cuadrada y, muy bien. X cuadrada y más g de y
Recuerden, esta g de y que estoy agregando juega el papel de la constante de integración. Ok, ya tengo a mi función f de xy. ¿Ya sé quién es la función f de xy? Bueno, casi, ya sé quién es casi la función f de xy. Porque necesito resolver el misterio de quién es la función g de y. Ok, vamos a ver entonces quién será g de y. Por un momento voy a dejar este resultado pausado y me voy a ir a mi paso número 3. En el paso número 3 entonces partimos de la otra suposición. La derivada de la función f respecto de y tendría que ser la derivada de todo esto respecto de y, es decir, la derivada de x cuadrada y más g de y respecto de y, pero nosotros ya sabemos que esta derivada parcial tiene una forma en particular, es x cuadrada menos 1. Entonces cuando yo derive debo de llegar a la expresión x cuadrada menos 1. Vamos entonces a derivar de este lado y vamos a hacer lo que se conoce como igualar coeficientes, es decir, lo que está del lado izquierdo tiene que ser exactamente lo que está del lado derecho. No voy a pasar nada, solamente voy a igualarlos. Entonces, derivando parcialmente, la primera parte, si la derivo respecto de y, me quedaría únicamente x cuadrada, ¿están de acuerdo? Y pues a la función g de y me va a quedar como g' de y. A eso, ¿a qué tiene que ser igual? A x cuadrada menos 1. Pregunta, chicos, si x cuadrada más g' de y es igual a x cuadrada menos 1, ¿cuánto vale g' de y? ¿Quién será g' de y? ¿Menos 1? Menos 1, pues sí. No hay Menos otra, 1. no hay otra No sería forma. Menos 1, sí, porque estoy viendo que acá está tremenda x cuadrada y tremenda x cuadrada, son la misma. Entonces la única forma de que estas dos expresiones sean iguales es que g de xy, g' de y sea menos 1. Listo, ya sabemos cuánto vale g' de y. ¿Qué me falta? Ver cuánto vale g de y. G de y, ¿cuánto vale? Pues es integrando. Si yo quiero saber cuánto vale g de y, tengo que integrar menos 1 y eso me va a dar menos y. Ya tengo cuánto vale g de y. Listo. ¿Cuál es mi siguiente paso? Mi siguiente paso era sustituir. ¿Se acuerdan? Entonces, bueno, aquí creo que lo puse como, este lo puse como paso número 4. O sea, encontrar a g de y. Y el paso número 5. Maestro, Sí. antes que siga, ¿por qué buscamos g' de y? O sea, ¿es nada más por método que se busca o hay algo que me estoy perdiendo? Sí, encontramos g' de y porque cuando tú aplicas la derivada parcial respecto de y tanto a la expresión x cuadrada y a la expresión g, aparece la derivada. Es parte del método, es decir, yo asumo que la derivada de f respecto de y va a ser la derivada de lo que yo ya obtuve anteriormente. Cuando yo derivo, o sea, cuando estoy aplicando la derivada, aquí sí apliqué la derivada parcial, por eso de x cuadrada y pasé a esto. Y cuando aplico la derivada parcial respecto de y a la función que solo depende de y, obtengo su primera derivada. Ahí es donde sale el término g' de y. Si yo ya sé quién es g' de y, en términos de pues todo lo que me está quedando en este caso es menos 1, es fácil encontrar quién era la función g de y haciendo una integración directa. Lo encontramos antiderivada. Ok, muchas gracias. De nada. Tengo una duda, profe. ¿Sí escuchó? Pues si al integrar g' de y, que es igual a menos 1, ¿no nos debería quedar el parámetro del Aquí no lo voy a agregar. No lo voy a agregar todavía. O sea, no debería ser g y igual a menos y más c. No lo voy a agregar todavía. Lo voy a agregar hasta el final del parámetro. Acuérdate que todas las... mira cuántas constantes ya me comí. Me comí la constante aquí. ¿Ya viste? Bueno, la constante ya la asumí que es la función g de y. La constante de aquí, yo puedo asumir, si quieres la ponemos, no pasa nada. Vamos a ponerla para que veas qué va a pasar con esta constante. La puedo asumir desde acá. Más c. Cuando yo la sustituya aquí, me va a quedar un más c, pero recuerda que todo lo tengo que igualar al final a una constante porque la derivada era igual a 0.
Entonces la constante que tengo del lado izquierdo y la constante que tengo del lado derecho, como son ambas constantes que no están relacionadas con las funciones x y y, se van a fusionar en una sola. Entonces da igual que yo la ponga acá o que no la ponga. Si la quieren poner, pónganla, pero al final se van a fusionar. Así que es indistinto. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo me quedaría mi función f de x y? Mi función f de x, y sería x cuadrada y más, bueno, en este caso sería menos y más la constante de integración, y eso lo tengo que agregar, lo tengo que igualar a la constante que está del otro lado, que pues que deriva de el diferencial de una constante. Por lo tanto, pues uniendo estas dos constantes ya me va a quedar una sola. Y el resultado o la solución final de mi ecuación diferencial sería únicamente x cuadrada y menos y más c igual a 0. Esto que tengo aquí, chicos, es mi solución implícita. Ojo con esto. Que sea implícita no significa que no la pueda despejar. Aquí, si ustedes quieren, despejan, factorizan la y. Aquí sí se puede factorizar la y y despejan la y sin ningún problema. Pero si quieren dejarla así, también funciona. No afecta en nada dejarla de forma implícita, de forma explícita. Tan tan. Este sería el resultado, chicos. Maestro, ¿por qué puso más c igual a c? Es lo que acabo de decir hace ratito. Mira, esta constante de aquí es la de integración. Esta constante que nosotros tenemos aquí es la que obtenemos de integrar, digamos, de cierta forma, el diferencial del lado derecho. El diferencial del lado derecho es 0. Como es un diferencial igual a 0, significa que proviene de una constante. Por eso, cuando yo termino, tengo que igualarlo a una constante que es la integral de lo que tenía del lado derecho, que era 0. Pero estas dos se van a fusionar, o sea, como son constantes, pues la voy a fusionar y la voy a poner en un solo lado, en este caso del lado izquierdo, y ya está. ¿Sí estamos? O sea, es los que venía omitiendo de las integrales que ya habíamos hecho, ¿no? Exactamente. De hecho, la única en donde la omití fue de aquí, porque aquí sí la contemplé, solo que no la contemplamos como una constante, sino la contemplamos como una función de y. Aquí sí la contemplamos, donde la estaba omitiendo era aquí, pero ya la escribí. Entonces da igual, les decía, da igual que la pongan aquí o que la pongan al final. Ok, maestro, gracias. Muy bien, de nada. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. A ver, alguien iba a preguntar algo por allá, ¿sí? No me quedó claro por qué g' de y es igual a menos 1. ¿Recuerdas cuando en el método de fracciones parciales tenemos que expresar igualdades? Por ejemplo, tenemos que, si yo te doy 3x cuadrada menos 2x más 3 es igual a ax cuadrada menos bx más c. Así, con solamente observar estas dos igualdades, te pregunto, ¿tú podrías decirme quién es a, quién es b y quién es c? Sí. Pues es lo mismo. Entonces aquí sé que vale 3, b sé que vale, bueno, en este caso es más b, b sé que valdría menos 2 y c sé que valdría 3, porque yo estoy igualando dos expresiones similares. Pasa lo mismo aquí. Yo estoy igualando dos expresiones similares. Del lado izquierdo tengo x cuadrada más g' de y del lado derecho tengo x cuadrada menos 1. Como son expresiones similares, yo puedo asumir entonces que g' de y es únicamente pues lo que le hace falta para complementar, que en este caso sería el menos 1. Por eso yo aquí ya únicamente le igualé directamente a menos 1, porque eso es exactamente lo mismo que acá, es igualación de coeficientes. ¿Sí estamos? Ok, gracias. De nada. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ahora el siguiente ejemplo lo voy a empezar resolviendo con la función n. Bueno, dice lo siguiente: resuelva la ecuación diferencial exacta. Tenemos a nuestra función m de xy de este lado, tenemos a nuestra función n de xy de este lado, y vamos a verificar primero que se trata de una ecuación diferencial exacta.
Entonces nuestro primer paso es derivar parcialmente. Derivar parcialmente m respecto de y. Entonces aquí me quedaría como 2 por e a la 2y. ¿Están de acuerdo conmigo? 2 por e a la 2y menos, aquí es un producto, ojo con esto, es un producto de dos funciones. Entonces menos el producto sería la derivada del primero por el segundo, que estoy derivando y, me va a quedar 1 por coseno de xy más la derivada del segundo por el primero. La derivada del segundo quedaría como x por coseno de xy. Esa es la derivada de la parte trigonométrica por y, que es el que tengo aquí. Ok, vamos a hacer la simplificación. Me quedaría como 2 por e a la 2y menos, por más, me va a dar menos coseno de xy. Y x por coseno de xy por y me va a quedar menos x por y por coseno de xy. Todo esto me dio la derivada parcial de m respecto de y. Vamos a hacer ahora la derivada parcial de n respecto de x. Si yo observo toda la ecuación, todo esto de aquí entonces tengo, este no es un producto. ¿Por qué no es un producto? Porque la primera parte, que es 2x, depende de x, pero la segunda parte, que es e a la 2y, solo depende de y. Como estoy derivando parcialmente respecto de x, esto no es un producto. E a la 2y sería una constante más. Entonces me quedaría la derivada parcial 2 por e a la 2y menos, aquí x por coseno de xy, nuevamente tengo un producto porque aquí hay x y aquí también hay x. Entonces la derivada del primero es 1 por coseno de xy, coseno de xy. La derivada del segundo quedaría como y por coseno de xy por x, que era la primera parte. Y la derivada de 2y, pues como estoy derivando respecto de x, va a dar 0. Entonces aquí me va a quedar más 0. Simplificando, esto me quedaría como 2 por e a la 2y menos por más me va a dar menos coseno de xy, y x por y se van a multiplicar y me va a quedar menos xy por coseno de xy, y el 0 pues ya no le hacemos nada. ¿Quedaron iguales, sí o no? Aquí, chicos, tienen que tener mucho cuidado. Si hacemos mal nuestras derivadas parciales, no vamos a poder identificar si son exactas o no. Entonces, yo sí les recomiendo que si no se acuerdan o hay algunas cosas que chispales no habían practicado tanto en derivadas parciales, este es el momento para empezar a repasar. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Ya verificamos que son exactas. Listo. Check. Ya tenemos nuestro primer check. Listo. Son exactas. Ahora, ¿qué sigue? Les decía, voy a empezar ahora con la función n, para que veamos que es exactamente lo mismo. Voy a suponer que la derivada parcial de la función f respecto de y es igual a la función n de x, que en este caso sería 2x por e a la 2y menos x por el coseno de xy más 2y. Ok, y ahora ¿qué sigue? Integramos respecto de y a la función, a la derivada parcial de f respecto de y, pero también lo vamos a hacer del otro lado. Voy a integrar respecto de y todo esto. 2y menos x coseno de xy más 2y. Todo esto respecto de y. Parecería que va a estar feo, parecería que se va a poner feo este asunto, pero no, no se va a poner feo. La realidad es que lo que está del lado derecho es fácil de integrar respecto de y. Aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar la función f de xy. Y aquí, ¿qué me va a quedar? 2x es una constante, e a la 2y. E a la 2y, la integral de e a la 2y es e a la 2y sobre 2. Con el 2, bueno, lo voy a escribir y luego hacemos la simplificación. E a la 2y sobre 2, para que no haya confusión.
menos x es una constante, coseno de xy. En este caso aquí tengo que hacer un cambio de variable, una sustitución para poder integrar. X es una constante aquí también. Y si ustedes recuerdan, cuando hacemos la sustitución de u, esta la hacemos u, su derivada, como estoy derivando parcialmente respecto de y, la derivada sería x por el diferencial de y. ¿Sí estamos? Pero x es una constante, no hay que perder de vista eso. X es una constante, es como que hubieron 4 aquí. ¿Sí estamos? Por lo tanto, quedaría du sobre x es igual a dy. ¿De acuerdo? Entonces tendría que poner menos x, que es la que yo ya tengo aquí, por la integral de coseno de xy. La integral de coseno de xy sería coseno, la integral de coseno es seno de xy dividido entre x. ¿Sí estamos? Más la integral de 2y sería 2 por y cuadrada sobre 2, y sabemos que el 2 ahí se va a cancelar. Aquí no estoy agregando, sí me hace falta agregar la constante de integración, que en este caso sería una función g de x. Esta juega el papel de la constante. Muy bien, voy a simplificar lo que escribí. El 2 y el 2 se va a ir, me va a quedar x por e a la 2y. X y x se van a cancelar, me va a quedar seno de xy. 2 y 2 se va a cancelar y me va a quedar y cuadrada más g de x. Esto es lo que yo voy a guardar, es lo que yo voy a pausar y a lo que yo le voy a llamar ahorita asterisquito. Luego voy a regresar aquí en asterisquito para sustituir g de x. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda con esta primera parte? ¿Estuvo muy violento la parte de integración o todo bien? Todo bien. Bueno, nada más recordarles que pues esto en teoría de la parte de integración de varias variables pues también ya debe ser algo que ustedes dominen. Pero si llegasen a tener algún problema, igual me pueden pedir por allá ayuda en asesorías. Bueno, siguiente paso, ahora yo voy a asumir lo otro. Voy a asumir que la derivada parcial de f respecto de x tiene que ser la derivada respecto de x de que de todo esto que me quedó aquí, de todo esto, sería la derivada parcial de x por e a la 2y menos seno de x de xy más y cuadrada más g de x, de todo esto. Pero como yo ya sé quién es la derivada parcial respecto de x, yo sé que tiene que ser la función m, entonces eso lo voy a igualar a e a la 2y menos y coseno de xy. Ok. Vamos a ver entonces. Derivamos parcialmente lo que tenemos del lado izquierdo respecto de x. Respecto de x me quedaría e a la 2y. Ok. Respecto de x, la derivada de seno, sabemos nosotros que es coseno, pero también tengo que derivar el ángulo que está dentro. Si derivo parcialmente respecto de x, me quedaría y por el coseno de xy. La derivada de y cuadrada, pues como es una función que solo depende de x, esta al derivarla se va a hacer 0. Perdón, que como solo depende de y, al derivarla parcialmente respecto de x se va a hacer 0. En cambio estas no se hicieron 0. Y la derivada obviamente de g de x, al derivarla parcialmente respecto de x, va a ser g' de x. ¿Qué voy a tener del otro lado? E a la 2y menos y coseno de xy. Pregunta, chicos, si lo que está del lado izquierdo es exactamente igual a lo que está del lado derecho, ¿cuánto debe valer g' de x? 0. 0, ¿no? 0. 0, exactamente. Entonces g' de x es 0, porque esto
es igual a esto. Esto es igual a esto. Entonces lo único que me queda es que G' tenga que ser 0. Si G' tiene que ser 0, entonces yo ya sé que G de X directamente es una constante. ¿Tan tan? Ya lo tenemos. Ya sé cuánto vale G de X. Entonces, regreso aquí y sustituimos. Pero como voy a sustituir una constante y del otro lado voy a tener una constante, es como que yo no hubiese agregado nada. Perdón, aquí en donde está este escrito. Es como que yo no hubiese agregado nada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, este fue mi paso número 4. Y mi paso número 5, pues ya sería la sustitución. Sustituyendo me quedaría que la función f de xy sería igual a x por e a la 2y menos seno de xy más y cuadrada igual a la constante de hace ratito. Por lo tanto, mi solución final sería x por e a la 2y menos seno de x y más y cuadrada más la constante es igual a 0. Y esto, chicos, es mi solución implícita. Aquí sí, aunque yo quiera, va a estar campeón que podamos despejar la y, porque tenemos una función trigonométrica y acá tenemos una función exponencial. Entonces ahí sí va a estar crítico que nosotros queramos despejar a la función en términos de y, o sea, y en términos de x. Entonces la dejamos así, no pasa nada. Esa es mi solución implícita. No importa si empiezo con x o si empiezo con y, el camino a recorrer va a ser el mismo. Puede ser que en algunos casos integrar respecto de x e integrar respecto de y sea más fácil, pero bueno, eso ya va a ser un análisis que nosotros tendríamos que hacer. Pero de entrada vamos a llegar al mismo resultado, si empiezo con y o si empiezo con x. ¿Ok? Preguntas, chicos. ¿Dudas? ¿Quedó más claro este método? ¿Qué les parece a comparación del anterior? ¿Más fácil o más difícil? ¿Más tedioso o menos tedioso? Supongo que está más fácil, solamente que son pues, más pasos. No te puedes confundir. Ajá, tienes que recordar muchas cosas. Sí, hay Yo que lo veo crítico. ¿Crítico? ¿Cómo va a ser? Sí. Está más fácil. Oigan, Sigo chicos, sin entender el anterior. no les quiero asustar, pero este tercer método es de los, digamos, todavía nivel easy. Hay métodos que son así súper largos. Nos va a llevar mucho tiempo. O sea, no es por asustarles, pero es para prepararlos mentalmente. Sí, dime. ¿En serio? O sea, hay más largos que este. Sí, claro. Esos son los métodos. Estamos viendo apenas ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Y cuál es el más crítico, maestro? Cuando veamos, por ejemplo, variación de parámetros o cuando veamos coeficientes indeterminados en ecuaciones de orden superior. Oiga, profe, Ahí tenemos que hacer ¿cuántos? matrices, tenemos que hacer determinantes, integrales de dos variables. Yo digo que esos no hay que verlos, profe. Esos hay que quitarlos de la... Oye, profe, ¿cuántos problemas serían en un examen? En un examen como 8. ¡8! ¿Así? ¿En cuánto tiempo, profe? No son así. 6 horas, Ahí ¿no? lo van a ver. Los que ya presentaron anteriormente análisis vectorial conmigo ya saben. O sea, son problemas de... No tienen que resolver todo. Hay cosas en las que... O sea, los exámenes van a ser tanto teoría como práctica. O sea, por ejemplo, yo les voy a preguntar, ¿esta ecuación es una ecuación diferencial exacta, falsa o verdadero? Pues solamente van a tener que verificar. O cosas así por el estilo. ¿Sí me explico? Sí, en algunos casos yo les voy a pedir encontrar la solución de una ecuación diferencial, pero no van a hacer todos los ejercicios. ¿Ok? Profesor, Sí, ¿te escucho? ¿cuántos temas nos faltan para el primer examen? O sea, para abarcar todos los que vienen en el primer examen. Nos falta ecuaciones con factor integrante, que es lo que vamos a ver el día de mañana, y modelación, que es lo que vamos a ver el lunes. ¿Solo esos dos? Ujú. Ok, gracias. Sí. De nada. Vamos a ver el último ejemplo. Como les decía, todos los métodos pueden, o
sea, más bien, cualquier problema de valor inicial se puede resolver con diferentes métodos. O sea, los problemas de valores iniciales no son exclusivos de un solo método. Vamos a ver ahora un ejemplo de PBI utilizando ¿cómo se llama? El método de ecuaciones exactas. Aquí lo primero que estamos observando, el valor inicial es y de 0 igual a 2. Recuerden que eso significa que la solución, la curva de la solución debería pasar entonces por el punto 0,2, o que la x vale 0 y que la y vale 2. Eso significa, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a que lo tengamos en cuenta. Y la ecuación que nosotros tenemos en este caso no es una ecuación que esté en su forma diferencial. Yo la voy a tener que escribir en su forma diferencial para poder después identificar si es exacta o no es exacta. Pues aquí rápidamente hacemos un producto cruzado. Me va a quedar, bueno, lo voy a escribir ya de una vez, de un jalón. X cuadrada y cuadrada menos, no, era xy cuadrada, ya estoy viendo mal, xy cuadrada menos coseno de x seno de x, todo esto por el diferencial de x, menos, le estoy poniendo menos porque cuando yo pase el diferencial al otro lado va a quedar negativo, menos y por 1 menos x cuadrada, todo esto por el diferencial de y igualado a 0. Bueno, el despeje, ahí nada más les dejo a ustedes que verifiquen que en efecto así queda. Este sería un paso 0, digamos, si queremos iniciar con el método de ecuaciones exactas. Entonces mi paso número 1, ya saben, hay que verificar que en este caso m y n, sus derivadas parciales, en este caso respecto de y respecto de x son iguales. Respecto de y, aquí me quedaría 2xy. Como estos dos términos dependen de x, pues no me quedaría nada. O sea, no, eso es una constante, se hace 0. Entonces ya me queda nada más esto. Y de este lado, ojo con eso, chicos. Este menos lo tengo que tomar como parte de la función n, porque en la estructura que yo les mostré al principio es m de xy por el diferencial de x más n de xy por el diferencial de y. Entonces ese menos lo tengo que contemplar como parte de la función n. Entonces aquí la derivada de n respecto de x sería, pues este menos lo voy a dejar como una constante, menos 1. La y es una constante y lo de aquí, lo de adentro me va a quedar menos 2x. ¿Sí están de acuerdo? Por el menos de afuera que ya tenía, ¿qué va a quedar? Menos 2x por la y, menos 2x, perdón, más 2xy. 2xy. Da exactamente lo mismo. Listo, si es una ecuación diferencial exacta. Ahora vamos a resolverla. Vamos a empezar por la parte, miren, les voy a dar el tip. Fíjense que si yo empiezo con m, no sé si ustedes se fijan, va a estar feo el asunto, porque tengo un producto de coseno por seno. Bueno, no va a estar feo porque una es derivada de la otra. Así que vamos a hacerlo. Paso número 2. Asumimos que la derivada de la función f respecto de x tendría que ser la función m. Entonces sería xy cuadrada menos coseno de x seno de x. Y lo que vamos a hacer ahora es integrar ambos lados respecto de x. Entonces integro acá respecto de x, integramos de este lado menos coseno de x, seno de x, todo esto respecto de x. Del lado izquierdo lo que voy a obtener es mi función f de xy, y del lado derecho lo que voy a obtener es, integrando respecto de x, me quedaría como x cuadrada y cuadrada, todo esto sobre 2. Si hacemos aquí la integral, ¿están de acuerdo que si yo hago u seno de x, la derivada de u va a ser coseno de x? Pues hacemos u seno de x, me va a quedar que du es coseno de x por el diferencial de x. Pues ya me rayé, porque entonces haciendo la sustitución me va a quedar la integral de u es u cuadrada sobre 2, o sea sería seno de x al cuadrado sobre 2, pero como tiene menos va a ser menos seno cuadrado de x sobre 2 más una constante g de y, que sería en este caso la constante de integración. ¿Ok? Bueno,
Ya tenemos esto hasta acá. ¿Podemos simplificar? No, no hay nada que simplificar, porque en este caso los medios me están quedando. Lo voy a dejar aquí. Este va a ser mi asterisquito. Voy a pasar al paso número 3. En este paso tenemos que asumir ahora la otra diferencia, la otra derivada parcial. La derivada parcial de f respecto de y tendría que ser la derivada respecto de y de todo esto. De x cuadrada y cuadrada sobre 2 menos seno cuadrado de x sobre 2 más g' más g de y. Pero sabemos que esta derivada parcial respecto de y tiene que ser menos y por 1 menos x cuadrada. Menos y por 1 menos x cuadrada. Entonces vamos a ver qué sigue. Derivamos parcialmente. Voy a derivar parcialmente la y respecto, la función respecto de y. Me quedaría como el 2 y el 2 se van a cancelar. Me quedaría como 2x cuadrada y. Perdón, ya se cancelaron. Me quedaría como x cuadrada y. El seno de cuadrado de x sobre 2, como es una función que solo depende de x, cuando yo lo derive parcialmente se va a hacer 0. Y la otra función, g de y, pues se va a convertir en g' de y. Del otro lado, ¿qué tenemos? Vamos a hacer la multiplicación. Menos y por 1 me quedaría menos y. Y menos y por x cuadrada me quedaría más x cuadrada y. ¿Ok? Les pregunto, chicos, si estas dos expresiones son iguales, ¿cuánto tendría que valer g' de y? ¿Quién es g' de y? Menos y. Menos y. Si estamos, ¿por qué? Porque estoy observando que x cuadrada y está acá, x cuadrada y está acá, y lo único que me queda libre es menos y. Por lo tanto, mi siguiente paso, el paso número 4, es integrar para saber quién es la función g de y. ¿Quién va a ser g de y, chicos? Menos y cuadrada sobre 2. Menos y cuadrada sobre 2 más la constante de integración. Perfecto. Ya tenemos esto y ahora sustituimos en asterisquito. Paso número 5. Vamos a escribir ahora mi función f de xy. Va a ser igual a ¿quién? Maestro, Sí, te escucho. pero eso es lo que integramos primero, fue de la función m. ¿Perdón? O sea, la de cuando integró la primera parte, o sea, del paso 2. Sí, fue Toda la esa función. parte. Esta función que integramos acá es la función m. Y ya la parte 3 viene siendo de la misma función m. Ahorita O es te de la digo. n. A ver, O esto sea, que- el punto 3, el paso 3, voy. ¿es de la función m o n? No, es la función f de xy. A ver, esto que está aquí, todo esto que está aquí, es la función m de x, y. Tú asumes que la derivada parcial de f respecto de x es tu función m. La derivas, la integras a ambos lados. Lo que tú obtienes es una nueva función que implica hasta la constante de integración. Esta nueva función, en teoría, es la función f de xy. Entonces, cuando tú derivas parcialmente f respecto de y, lo que vas a hacer es derivar a la función f. Esto que tenemos dentro del paréntesis, esto que tengo aquí dentro del paréntesis, es la función f de xy, la que yo ya encontré que todavía está en términos de g de y. La intención es buscar quién es g de y a partir de esta derivada. ¿Ok? Esta es f de xy y esta Sí. es m. Y hay que hacerlo también con la función n, o es solo es con la m. O sea, se puede hacer con las dos, obligatorio las dos, o opcional una. No, es opcional. O sea, tú decides con quién empezar, si con m o con n. Si quieres empezar Ok. con m, ya vas a llegar al mismo resultado. Lo que les decía hace ratito es que indistintamente de cuál camino ustedes elijan, van a llegar al mismo resultado. Tal vez uno pueda ser más corto que otro, no lo sé, o sea, tendríamos que hacerlo aquí, tendríamos que hacer un ejemplo con los dos para ver cuál quedó más corto o si quedaron iguales. ¿Ok? Pero no va a Sí. ser necesario, únicamente con una de las dos. Correcto. Muy bien.
Entonces el paso número 5 consiste ya en sustituir f de xy. Voy a sustituir pues lo que yo obtuve en g de y en la función asterisquito. Entonces aquí sería x cuadrada y cuadrada sobre 2 menos seno cuadrado de x sobre 2 menos y cuadrada sobre 2 más una constante, bueno, en este caso igual a otra constante. Y finalmente, chicos, finalmente me va a quedar lo siguiente: x cuadrada y cuadrada. Quiero que observen algo antes de que escriba la solución final. ¿Ya se fijaron que todo está dividido entre 2? Da lo mismo que yo suponga que mi constante también la puedo dividir entre 2. Pues como todo estaría dividido entre 2, el 2 como denominador común lo puedo pasar multiplicando a la constante del otro lado. Y me va a quedar 2 por la constante, pero 2 por una constante sigue siendo una constante. Entonces, para deshacernos de este 2 fastidioso que está ahí, podemos despejarlo y nos va a quedar todo libre de ese 2. ¿Estamos? Entonces nos va a quedar x cuadrada y cuadrada menos seno cuadrado de x menos y cuadrada más c igual a 0. ¡Tarán! Solución implícita. Ahora, teníamos un problema de valor inicial. O sea, teníamos aquí un puntito, el punto 0,2. Eso quiere decir que ahora vamos a buscar el valor del parámetro. ¿Ok? Bueno. Entonces, aquí vamos a agregar un paso adicional. Pero este paso adicional ya pues tiene que ver con que es un problema de valor inicial. Entonces, si x vale... ¿Cuánto vale x? Si x vale 0 y y vale 2. Okay. Si x es igual a 0 y y es igual a 2, entonces, ¿cómo me quedaría aquí la sustitución? Aquí quedaría 0 al cuadrado por 2 al cuadrado menos seno cuadrado de 0 menos 2 al cuadrado más c es igual a 0. Pues esto se hace 0, esto se hace 0, porque el seno de 0 es 0. Y menos 2 al cuadrado es 4, por lo tanto la constante va a valer 4. Y ya está. Entonces, de la solución implícita que nosotros teníamos, que era una familia monoparamétrica de funciones, pasamos a una solución particular que va a ser x cuadrada más y cuadrada menos seno cuadrado de x menos y cuadrada más 4 igual a 0. ¡Tarán! Listo. ¿Cómo ven, chicos? Fácil, difícil. Esto que obtuvimos, recuerden, es una solución particular. Sigue siendo implícita, pero es particular. Profe, disculpe. Como vimos en los tres ejemplos, normalmente siempre vamos a llegar a la implícita, ¿no? Porque pues es muy complicado, como mencionó el anterior, que despejar. Sí, sí, sí. Ok. Aquí le puse un más y es por. Vean esto. Es x cuadrada y cuadrada por seno de xy. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo, profe, ¿por qué había dicho que se arrastraba el menos en la parte de menos y por 1 menos x cuadrada de y? Arribita, en el... esto. Ajá, ese, sí. Porque la estructura de tu ecuación diferencial es... Ahorita lo voy a regresar a lo primero que teníamos. Mira, la estructura de la ecuación diferencial siempre es m de xy por el diferencial de x más n de xy por el diferencial de y. O sea, este más significa que si tú tuvieras algún menos aquí, el menos no es de la estructura, el menos es de la función. Ah, ok. ¿Sí? Por eso entonces cuando nosotros nos topamos con una ecuación diferencial como esta, en la que nosotros tenemos un menos, este menos forma parte de n.
estamos. Ok. Si nosotros Sí, pues. por error no hubiésemos metido este menos acá, al momento de hacer las derivadas parciales, esta me iba a quedar positiva y esta me va a quedar negativa. Incluso desde aquí íbamos a tener como que un choque. Sí, entonces nos íbamos a dar cuenta que este menos tendría que ser parte de n, para que entonces cuando derivemos parcialmente sean iguales. Ok, gracias, profe. De nada. Bueno, chicos, y con este ejemplo y los que ya vimos anteriormente terminamos este método, este tema. Mañana vamos a continuar con un nuevo método. De hecho son dos métodos que son muy parecidos. Se llama factor integrante, pero uno es factor integrante para ecuaciones que no son exactas, las volvemos exactas. Es decir, todavía vamos a seguir trabajando con estructuras de esta forma de ecuación diferencial en su forma diferencial. Ecuaciones que no son exactas, o sea, ecuaciones que no nos dan, las derivadas parciales no nos dan lo mismo, nosotros podemos forzarlas a que nos den la misma derivada parcial. Eso se llama usar un factor integrante. Bueno, hay factor integrante para ecuaciones que no son exactas, pero también hay factor integrante para ecuaciones en general. ¿Ok? Entonces vamos a ver esas dos subvariantes del método de factor integrante. Y con eso terminaríamos todos los métodos de ecuaciones diferenciales de primer orden. Ya nada más faltaría ver la parte de modelación con ecuaciones diferenciales, que realmente no es muy complicado. Y ya se acaba la primera unidad. Así que vayan repasando, vayan estudiando para... No sé si ustedes recuerdan, creo que tenemos evaluación el martes o el miércoles, no me acuerdo qué día les dije. Y también en la actividad, no sé si ya están avanzando con la actividad. Y pues sus formativas pues las voy a ir checando ahorita. Mayormente los días que voy a usar para evaluar va a ser los fines de semana, que es los momentos en los que yo tengo un poco más de tiempo. Les voy a tratar de retroalimentarles el fin de semana para que el lunes ya tengan ahí sus hadas formativas ya con observaciones, ¿ok? No sé si tengan, chicos, aquí alguna pregunta, duda antes de concluir con la sesión.